Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos. Es una bendición poder saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos preparados para poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Hoy quiero hablarles acerca de la misma fe de Abraham. En Romanos capítulo 4, versículo 22 al 24, vamos a tener la lectura en esta noche. Dice la Biblia: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Está hablando de la fe de Abraham, está hablando de que la fe a Abraham le fue contada por justicia. Y dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Si usted tiene fe en el Señor Jesucristo, si usted tiene esa fe en Dios que levantó de los muertos a nuestro Señor para ser Salvador y Redentor de nuestras vidas, eso quiere decir que usted tiene la misma fe de Abraham. Si a Abraham le fue contada su fe por justicia, a usted y a mí también nos será contada. ¿Sabe? Somos salvos por fe, no por obras, igual que Abraham. Abraham fue salvo no por las obras que hubiera hecho, sino más bien por la fe que tuvo en el Señor. Hay unos versículos en Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5, solo para aclarar un poco esto. Dice el apóstol Pablo: pero al que obra no se le cuenta el salario como ganancia, sino como deuda. Es decir, si usted pudiera ganar la salvación, si usted pudiera merecerla con todo lo bueno que usted es, con todo lo justo y correcto que usted vive, entonces a usted no se le contaría el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, lo que a usted se le diera no sería algo que Dios se lo diera por gracia, solo por favor, sino más bien como una deuda que Dios tuviera con usted. El siguiente versículo dice: mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si usted lo que hace es creer, entonces esa fe a usted le va a ser contada por justicia. Igualmente, la fe es la que nos lleva a la bendición. Es decir, no solo la salvación, la fe no solamente salva, libera nuestra alma para gozar de la eternidad, sino por el contrario también tenemos esta bendición humana, terrenal. La Biblia dice que la piedad tiene promesa para esta vida presente y para la futura. Es decir, no solo para allá, no solo para el más allá, sino para el más acá también. Así es de que es importante entender esta parte. En Gálatas capítulo 3, versículo 7, dice la palabra: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, usted es hijo de Abraham por la fe, aunque de manera natural usted no provenga de Abraham, no sea linaje de Abraham. Por la fe usted también es hijo de Abraham. Dice el versículo 9 de Gálatas 3, que vamos a leer algunos versículos acá, dice: de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Si usted es de fe, usted es una persona bendecida con el creyente Abraham. Del versículo 12 al 14, la Biblia dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Qué maravilloso esta palabra. Usted tiene la misma fe de Abraham, y al tener la misma fe de Abraham, usted se convierte en un descendiente espiritual de Abraham. Y si usted es descendiente, no solamente será salvo, sino también
bendecido. Las bendiciones llegan por fe. Si usted tiene la misma fe que Abraham, usted será bendecido con el creyente Abraham. Ahora, ¿qué se requiere para tener esa misma fe? Para tener la misma fe de Abraham, porque hay la fe de Abraham tenía algunas características, ¿verdad? Y así es de que usted tiene que tener esas mismas características que tenía Abraham, no solo para ser salvo, sino también para ser bendecido mientras estamos aquí en la tierra, mientras caminamos rumbo a la eternidad. Así es de que, respondiendo a esta pregunta, ¿qué se requiere para tener la misma fe de Abraham? Número 1, hablar como Dios habla. En el versículo 17, la Biblia dice, Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabe? Dios llama las cosas que no son como si fueran. Abraham aprendió a hacer lo mismo. Es decir, Abraham hablaba de sí mismo lo que Dios decía de él. A Abraham, Dios le cambió el nombre de Abraham, padre enaltecido, a Abraham. Abraham significa padre de muchas naciones, padre de multitudes. Así es de que Abraham comenzó a llamarse a sí mismo padre de multitudes. Antes se llamaba padre enaltecido, pero Dios le dijo, tú no te llamarás ya padre enaltecido, te llamarás padre de multitudes, padre de muchas naciones. Así es de que Abraham comenzó a decir lo mismo acerca de él. Él comenzó a hablar lo que Dios decía. ¿Sabe? Necesitamos nosotros aprender a hablar de esta manera, aprender a hablar como Dios habla. Dios habla de las cosas que no son como si ya fueran. Tal vez no existen en la realidad. Cuando Dios le habla a Gedeón, el ángel le dice, varón esforzado y valiente. Todos sabemos que Gedeón en ese momento no era ni esforzado, mucho menos valiente, estaba escondiéndose en cuevas. Pero el asunto es que Dios ve las cosas por adelantado y llama las cosas que no son como si ya fueran. También nosotros debemos de aprender a hablar de esa manera. Abraham aprendió a hablar de las cosas que no son como si fueran. Usted tiene que aprender, yo tengo que aprender a hacer lo mismo. El apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pablo decía, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Habla de tener un lenguaje espiritual para que nuestra vida sea completamente diferente. ¿Sabe? Las cosas no cambian al hablar de ellas tal y como son. Cambian cuando comenzamos a hablar como deberían de ser. Usted puede comenzar a hablar de esa circunstancia suya que está viviendo de una manera diferente. Hay algunos pasajes de las Sagradas Escrituras que yo quisiera compartir. Por lo menos la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 5, versículo 17, es un pasaje bastante conocido. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Este versículo da por sentado. No es algo que va a ocurrir. No es algo que en algún momento usted se va a convertir en nueva criatura. Si usted está en Cristo, la Biblia dice que usted es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que todas han sido hechas nuevas. Y usted dice, pero yo veo en mi vida que todavía no han sido hechas nuevas. Usted hable tal y como Dios dice. Decía Pablo, crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Usted tiene que comenzar a decir la palabra, a hablar como Dios habla. En la Biblia usted va a encontrar las palabras de Dios. Usted tiene que comenzar a decir, crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así de que usted debe de comenzar a hablar como Dios habla. Use la palabra, como decía Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El salmista decía, creí, por lo cual hablé.
estando afligido en gran manera. Puede ser que usted esté afligido, pero la fe le va a llevar a hablar, no de su aflicción, sino de la bendición que llegará a su vida. Le animo en esta hora a poder cambiar el lenguaje negativo, el lenguaje derrotista que pueda haber en su vida. Cambie esa forma de hablar pesimista y comience a hablar de acuerdo a lo que Dios ha hablado en esa situación que usted está viviendo. Hay una promesa de Dios para esa situación, para esa circunstancia que usted está atravesando. Debe de haber una palabra, una promesa que usted pueda declararla, que usted pueda hablarla con fe, para que usted tenga la misma fe de Abraham. Ahora, ¿qué se requiere? Estamos respondiendo a esa pregunta. ¿Qué se requiere para tener la misma de Abraham? Bueno, no solo hablar como Dios habla, sino creer cuando no haya esperanza. En el versículo 18 dice de Romanos 4, dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. La versión Dios habla hoy traduce la primera parte, dice: cuando ya no había esperanza, Abraham creyó. Es decir, cuando naturalmente no existía ninguna esperanza de que Abraham pudiera llegar a ser padre de multitudes, cuando ya todo parecía completamente imposible desde el punto de vista natural, Abraham creyó. Eso es importante. Esperanza se dice que es la anticipación de un resultado favorable. Abraham, él anticipaba que él tendría hijos, que él sería padre de muchas naciones, aun cuando ya era un anciano y aun cuando su mujer Sara era estéril y que ya había pasado la edad de reproducción. Así es de que él creyó cuando no había ninguna esperanza natural que pudiera asegurarle que hubiera alguna posibilidad de que él llegara a ser padre de multitudes. Él creyó. Humanamente hablando, parecía imposible que Abraham se convirtiera en padre de muchas gentes. ¿Sabe? La fe verdadera solo se ve cuando ya no tenemos nada a qué aferrarnos. ¿Puede usted confiar cuando ya no hay ninguna esperanza? Cuando la sociedad dice de su hijo o dice de su matrimonio, esto ya no tiene arreglo. Cuando los expertos dicen, ya no hay solución. ¿Puede creer usted en Dios cuando ya no parece ninguna señal de esperanza humanamente hablando que pueda haber alguna posibilidad de cambio, de mejoría? A veces aceptamos nosotros las circunstancias. Sé que hay personas que dicen, debemos vivir la realidad, debemos ser realistas, pero en realidad el hombre de Dios, la mujer de Dios, el hijo de Dios, no ha sido llamado a vivir por la realidad que está enfrentando, ha sido llamado a vivir por fe. La Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. Así es de que usted tiene que aprender a creer cuando ya no haya ninguna esperanza. Puede ser que parezca que su matrimonio no tiene ninguna esperanza. Puede ser que usted crea que su familia no tiene ninguna esperanza. Puede ser que en su salud usted crea que ya no existe ninguna esperanza de poder recuperarla. Puede ser que financieramente usted crea que ya no hay ninguna esperanza, humanamente hablando, de que usted pueda recuperarse. Pero Abraham, fíjese que Abraham creyó cuando no existía ninguna esperanza. Él creyó en Dios, se aferró a Dios. En Proverbios capítulo 13, versículo 12, la Biblia dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Sé que algunos pierden su esperanza
y la pierden su fe porque de repente han creído por algún tiempo y no han visto ningún resultado. Han pasado de repente meses o tal vez años en la misma situación y no ven ninguna mejoría. Antes bien, de repente ven que la situación empeora. Pero ¿puede usted creer en Dios aunque vea que no hay ninguna esperanza para su vida, para su circunstancia, para su situación? ¿Puede usted aferrarse como se aferró Abraham a la fe en Dios a pesar de que no había ninguna posibilidad humana de que él pudiera recibir su milagro? Ahora, hay una tercera respuesta a esta pregunta que venimos haciendo. ¿Qué se requiere para tener la misma fe de Abraham? Número 3, digamos, glorificar a Dios cuando las circunstancias son negativas. El versículo 19 y 20 de Romanos 4 dice así: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham no permitió que sus circunstancias debilitaran su fe. No las ignoró, pero tampoco dejó que ellas lo controlaran. ¿Qué pudiéramos decir con respecto a esto? Abraham no pasó por alto sus circunstancias. No fue que no considerara su realidad. No fue que no evaluara la situación en que estaba viviendo. Él sabía la situación que estaba viviendo. Él sabía sus circunstancias. En algún momento él ha de haber pensado: tengo una edad avanzada, ya no tengo la capacidad humana. Por eso la palabra dice que Dios da vida a los muertos, porque el cuerpo de Abraham ya no estaba para engendrar. Tampoco la matriz de Sara, si en su edad fértil, en su edad para reproducción, ella era estéril, ¿cómo podría ella concebir hijos ya a una edad avanzada cuando la costumbre de las mujeres había pasado? ¿Cómo podría ella concebir? No fue que Abraham no considerara sus circunstancias, fue que él no permitió que las circunstancias controlaran su fe. Sus circunstancias no deben determinar su fe. La palabra debe de determinar su fe. La promesa de Dios es la que debe de determinar en qué va a creer. El diagnóstico médico, el diagnóstico de los expertos, lo que dicen los expertos, no debería de controlar su fe, sino lo que Dios dice debería controlar su fe y la mía. Abraham supo bregar con los asaltos de la duda y la incredulidad. ¿A quién no lo asaltan estos enemigos en momentos de adversidad? ¿A quién no le asalta la duda, la incredulidad cuando todo alrededor pareciera que grita que es imposible salir adelante? ¿A quién no le asaltan esos momentos de duda, de incertidumbre? Pero, ¿sabe? Abraham fortaleció su fe alabando a Dios y dándole gracias. Dice aquí, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Él decía, yo no sé si él se levantaba y decía: Padre, te doy gracias que tienes cuidado de mí. Padre, te doy gracias que tu promesa se está cumpliendo. Te doy gracias porque tú estás haciendo la obra en mi vida. Algo grande viene. No sé si él haría eso. La Biblia solo dice que él se fortaleció dándole gloria a Dios. Si usted estudia esa palabra o algunos ejemplos, usted va a encontrar que cuando una persona da gloria a Dios es cuando da gracias por algo que ha recibido. Pero Abraham no había recibido todavía. Quiere decir que él le daba gracias a Dios por las multitudes de hijos que tenía, aun cuando no tenía ni uno todavía. Él estaba dando gloria a Dios. Le estaba diciendo: te alabo, Padre, por lo que has hecho. Te alabo por los hijos que me has dado. Te doy gracias por la familia que me has dado.
él comenzó a darle gracias. Cuando usted comienza a alabar y a dar gracias, usted deja de enfocarse en las circunstancias o en las situaciones adversas y comienza a enfocarse en la grandeza de Dios. Maravilloso. Una cuarta respuesta sería que hay que estar convencido del poder de Dios para cumplir su promesa. En el versículo 21 de Romanos 4 dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Mire, Abraham estaba plenamente convencido, no medio convencido ni un poco convencido. No, él estaba plenamente convencido. Él cumplía lo que dice Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él estaba convencido de algo que no veía, pero que lo vería. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe? Las emociones pueden empujarnos, pero la convicción nos sostiene y nos lleva hasta nuestro destino. Dios solo podría faltar a su promesa por dos razones: por falta de verdad o falta de capacidad. Pero la Biblia dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El único padre de mentiras se llama Satanás. Así es de que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como dicen las Sagradas Escrituras. Dios es veraz. Si Él dijo, Él lo hará. Si Él habló, lo ejecutará. Jesucristo dijo que ni una tilde de la J pasaría sin que su palabra se cumpliera. Dios no miente. Así de que esa sería una razón si Él mintiera, pero si hay algo imposible es que Dios mienta. Sería en contra de su carácter y dejaría de ser Dios. La otra sería que Él careciera de la capacidad, de la fuerza, de los recursos para poder cumplir su promesa. Pero la Biblia dice: he aquí que yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? El Nuevo Testamento dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y otro pasaje dice: nada hay imposible para Dios. Pero ¿sabe qué maravilloso también dice? Todo es posible para el que cree. ¿Cree usted que haya algo en el universo capaz de detener la voluntad de Dios? ¿Cree que haya un gobierno humano capaz de detener que Dios pueda hacer su obra en la vida suya y en la de su familia? ¿Cree que puede haber un jefe, un banco, una situación financiera que pueda detener la mano de Dios para que pueda obrar a favor suyo? ¿Cree que puede haber persona que pueda detener o obstruir los planes de Dios? No hay nada imposible para Dios. Afirmemos hoy nuestra fe en Él. Confiemos en Él. No permitamos que la duda y la incertidumbre se metan en nuestros corazones. Espero que Dios pueda hacer un milagro en su vida. Le doy gracias a Dios por permitirme llegar hasta usted con esta palabra, y espero que haya sido de edificación para su vida. Nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios le bendiga.